Capítulo 2 Cartas a las 7 iglesias, Apocalipsis 2, 1, 3, 22. Llegamos ahora a la parte más conocida de todo el Apocalipsis, las 7 cartas dirigidas a las 7 iglesias que ya se mencionaron en 1:11. Para entenderlas pueden ser útiles algunas notas preliminares. Posiblemente lo más importante sea reconocer que, hasta donde sabemos, estas cartas nunca circularon independientemente unas de otras. Siempre fueron parte de la epístola mayor que es todo el libro del Apocalipsis. Bien podemos decir que se asemejan en esto a algunos comentarios que encontramos en las epístolas de Pablo, y hasta de nuestras propias cartas, cuando en medio de una carta a una familia de momento decimos, Pedro y María, por favor, recuerden. Esto quiere decir que, aunque cada una de las 7 cartas va dirigida a una congregación específica, todos los destinatarios del libro de Juan escucharían lo que se les decía a las demás iglesias. Además, debemos tener en cuenta 4 puntos en la estructura común de todas las 7 cartas. En primer lugar, se le ordena a Juan escribirle al ángel de la iglesia en Efeso, Esmirna, Pérgamo, etc. Se ha debatido mucho acerca de lo que quiere decir eso del ángel de una iglesia. Algunos piensan que se trata sencillamente del líder de la iglesia. Pero tal uso del término ángel sería sorprendente en esa época. A través de todo el Apocalipsis, el término ángel se usa para referirse a un ser celestial que sirve a Dios. Por esa razón, la mayoría de los intérpretes piensa que estos ángeles en cada una de las iglesias reflejan la idea común en aquellos tiempos, que cada nación, ciudad, familia y, en este caso, iglesia, tiene su contraparte celestial, o su ángel. En todo caso, lo que está claro es que el mensaje se le envía a cada uno de estos ángeles para que se los haga llegar a la iglesia en su totalidad. En segundo lugar, cada una de las cartas empieza describiendo a Jesús con metáforas que en su mayoría ya aparecieron antes en el primer capítulo del libro. En la mayoría de las cartas es posible ver la conexión entre el modo en que se describe a Cristo y lo que sigue en el cuerpo de la carta misma. Tras esa descripción de Jesús, aparece la frase que la RVR traduce por «dice esto». En el original griego, esa frase tiene un ligero sabor arcaico que refleja el modo en que los judíos que hablaban griego traducían la frase común en los profetas del Antiguo Testamento, «así dice el Señor». En tercer lugar, el cuerpo de cada una de las cartas empieza con las palabras «yo conozco», a lo que casi siempre siguen frases tales como «tus obras» o, en casos particulares, otras descripciones de la condición de cada iglesia como, por ejemplo, «tu tribulación», «tu pobreza» o «donde habitas». Esto lleva al cuerpo de la carta, donde aparecen palabras de encomio o de condena. Tales palabras normalmente reflejan las condiciones que se han mencionado acerca de cada una de las iglesias. Por último, cada una de las cartas concluye con una promesa al vencedor, junto a la que aparece, antes o después, la amonestación, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El uso del plural en esta frase, iglesias, indica que se esperaba que cada una de estas cartas fuera leída en todas las iglesias y que cada iglesia escucharía lo que el Espíritu les decía a las demás. Luego, aunque se trata de 7 cartas diferentes, con mensajes específicos, en cierto sentido todas se dirigen a la iglesia en su totalidad. Efeso, Apocalipsis 2, 1, 7 superíndice 1 escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Superíndice 2 yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Superíndice 3 has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. La primera iglesia a la que Juan ha de dirigirse es la que está en Efeso. Esto puede deberse a varias razones. En primer lugar, según varios escritores cristianos antiguos, Juan vivía en Efeso antes de su exilio en Patmos. Por lo tanto, empieza su serie de 7 cartas dirigiéndose a su propia iglesia. En segundo lugar, desde la isla de Patmos hacia tierra firme, el puerto natural de desembarque era Efeso. Luego, el mensajero que llevaría el libro de Juan, ya que, como hemos visto,
en cierto sentido todo el libro es una epístola, comenzaría visitando a Efeso. El orden en que se mencionan las otras iglesias sigue un amplio círculo, como si el mensajero debiera tomar primero la gran vía que marchaba hacia el norte siguiendo la costa hasta Esmirna, y luego a Pérgamo, para entonces tomar la carretera que se dirigía hacia el sudeste y que llevaba, en ese orden, a Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Después de esto la misma carretera volvía a Efeso, siguiendo ahora el valle del río Meandro en su rumbo hacia el mar. Por último, también se menciona primeramente a la iglesia de Efeso porque esta era la iglesia madre de las otras en la región y porque Efeso era con mucho la mayor ciudad de toda la región. Efeso era un importante puerto marino y centro de todo el comercio con el interior de la provincia de Asia. En toda la región oriental del vasto imperio romano, solamente Alejandría y Antioquía sobrepasaban a Efeso. Además, la ciudad era famosa por el enorme templo que allí se había construido en honor de Artemisa o Diana, y que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y Efeso era famoso también por sus libros de magia, hasta tal punto que todos esos libros, vinieran de Efeso o no, se conocían como libros efesinos. La ciudad contaba con una vasta población judía cuyo poder y prestigio eran tales que a sus miembros se les dio la ciudadanía de Efeso. Todos estos elementos habrían tenido un lugar en el desarrollo de la iglesia cristiana en Efeso, como vemos en el libro de Hechos, HCH 19. Allí se nos cuenta que al llegar a Efeso Pablo encontró a ciertos discípulos que aparentemente seguían más bien a Juan el Bautista que a Cristo, y se nos cuenta también que Pablo predicó en la sinagoga de la ciudad hasta que se le expulsó de ella. Entonces tiene lugar allí el episodio que lleva a la quema de libros de magia de gran valor. Por último, la predicación de Pablo y sus acompañantes es vista como una amenaza al negocio lucrativo de los plateros, que producen y venden pequeñas reproducciones del famoso templo de Artemisa. El resultado es un motín que lleva al teatro, donde solamente la intervención del representante del orden público de la ciudad puede calmar los ánimos. A Juan se le ordena que escriba a la iglesia de Efeso en nombre de el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, lo cual es una referencia a la visión que Juan acaba de describir. En este caso que escriba a una iglesia en medio de una ciudad rica y poderosa, la iglesia madre de las que la rodeaban, siendo importante que esa iglesia recordara que su Señor todavía seguía caminando entre los candelabros, es decir, las iglesias, y tenía en su diestra tanto esta iglesia como los ángeles de todas las iglesias. El mensaje a Efeso tiene un tono generalmente positivo. Se alaba a esa iglesia por su perseverancia, particularmente en lo que se refiere al reto de quienes se dicen ser apóstoles y no lo son, 2:2, y de los anicolaitas, 2:6. Probablemente los falsos apóstoles eran predicadores itinerantes que iban de lugar en lugar exigiendo que las iglesias les sustentaran. Sobre la base de otros documentos de aproximadamente la misma fecha, sabemos que una de las dificultades a que se enfrentaban las iglesias era la necesidad de distinguir entre quienes son verdaderos apóstoles, es decir, predicadores que iban de un lugar a otro llevando el evangelio, y quienes sencillamente buscaban vivir de la hospitalidad de las comunidades cristianas. En las cartas de Pablo, los falsos apóstoles, o grandes apóstoles, se oponían al mensaje paulino de la salvación mediante la gracia de Dios, 2 Yobar 11:5, 13. Pero no es posible determinar con certeza quiénes eran los falsos apóstoles en el mensaje a Efeso, y por lo tanto es posible que hayan sido los mismos nicolaitas. Los nicolaitas se mencionan también en Ab 2:15, el mensaje a Pérgamo, pero tampoco allí se nos dan más explicaciones acerca de cuáles eran sus prácticas y enseñanzas. Una posible explicación se basa en el nombre mismo de Nicolás, que quiere decir destructor del pueblo. Luego, cuando el mensaje a Pérgamo se refiere a quienes retienen la doctrina de Balaam, 2:14, y a los nicolaitas, 2:15, es muy posible que se trate sencillamente de dos maneras diferentes de referirse a las mismas personas. La historia de Balaam aparece en Números 22-24. Balaam era un profeta de Dios a quien el rey de Moab empleó para maldecir al pueblo de Israel. Balaam insistió en que solamente diría lo que Dios le indicara, pero a la postre accedió a ir a Moab. Llegado el momento, en lugar de maldecir a Israel lo bendijo, y el resultado fue que los israelitas derrotaron a los moabitas. A pesar de eso, los israelitas mataron a Balaam, aparentemente por haber estado al servicio del rey de Moab. A partir de entonces, Balaam vino a ser una figura despreciada en la historia de Israel, pues se prestó a servir al enemigo, aun cuando Dios no le permitiera profetizar contra Israel, CFDT 23, 4-5. Se decía que había practicado la adivinación, Jos 24,
9-10, y en los inicios de la era cristiana Balaam se había vuelto símbolo del profeta mercenario. Por eso leemos en 2 Pedro 2, 15-56 acerca del camino de Balaam hijo de Bie, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Todo esto encaja con lo que sabemos de Juan de Patmos y su insistencia en que los cristianos no comprometieran su fe. Las presiones que podían llevar a los creyentes a componendas inaceptables no venían solamente y quizá tampoco primeramente del Estado, sino más bien de la sociedad y sus estructuras económicas. Quienes se prestaban a tales componendas pretendían que podían participar en los diversos ritos de la sociedad y al mismo tiempo permanecer fieles. Por eso se les consideraba seguidores del ejemplo de Balaam, quien por una parte insistía en estar al servicio de la voluntad de Dios, pero por otra parte se hizo servidor del rey de Moab. Balaam tuvo cierta medida de éxito, por cuanto bendijo a Israel en lugar de maldecirle, pero así y todo pagó su debilidad con su vida. En conclusión, es muy probable que los nicolaitas hayan sido también los seguidores de Balaam, así como los que toleraban a esa mujer, Jezabel, en Tiatira, 2:20. Pero no importa quiénes hayan sido los nicolaitas, el mensaje a Efeso claramente alaba a esa iglesia por haberse mantenido firme frente a ellos, pero no todo marchaba bien en Efeso. El mensaje a esa iglesia dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, 2:4. La mayoría de los intérpretes concuerda en que esto se refiere al amor dentro de la comunidad de fe, más bien que a su amor hacia Dios y la verdad de Dios. Estos efesios serían fuertes defensores de la verdad, pero en esa misma defensa habrían perdido el amor mutuo que debió caracterizarles. Se trata de un fenómeno que todos conocemos sobradamente. Es importante ocuparse de la pureza de la fe y de las doctrinas. Pero hay casos en los que nos dejamos llevar por nuestro celo en cuanto a esto hasta tal punto que el amor parece quedar olvidado. En tales casos, la ortodoxia viene a ser la señal fundamental de la recta doctrina, y el amor parece quedar relegado a una cuestión de menor importancia. Esto puede parecernos un pecado menor y sin importancia. Después de todo, nos decimos, somos humanos. Pero el mensaje a Efeso nos dice otra cosa. El Señor mismo les dice, si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Esto es cosa seria. La iglesia de Efeso o la madre de las demás iglesias en Asia, celosa en su ortodoxia, y firme ante todas las tentaciones de comprometer su fe aceptando los males de la sociedad, bien puede ser destruida, no porque su doctrina no sea pura o porque se haya adaptado al mundo, sino porque el amor ya no reina en ella. Son palabras que la iglesia de hoy tiene que oír, porque nosotros también tenemos cierta tendencia a preocuparnos de tal manera por la sana doctrina, la teología correcta y la buena administración que corremos el riesgo de olvidar que una iglesia sin amor es una iglesia que ha muerto. Al vencedor, es decir, a quien evita las componendas mercenarias de los nicolaitas al tiempo que no se deja llevar por la tentación de una ortodoxia sin amor, el Espíritu promete que le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Algunos intérpretes sugieren que esta promesa es una alusión a las monedas de Efeso, que tenían grabada la imagen del árbol sagrado de Artemisa. En tal caso, lo que se promete es que quienes no comprometen su fe en busca de esas monedas efesinas, con su árbol de Artemisa, recibirán en recompensa otro árbol mucho más valioso, el árbol de la vida. En Génesis 3, 22-24, Dios decide expulsar del Edén a Adán y a Eva, para que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Luego, el árbol que se prohíbe en Génesis se promete en el Apocalipsis. Lo que vemos aquí es que quienes pueden vencer mediante el amor estarán listos para vivir eternamente en comunión con Dios y con los demás. Sobre esto veremos más en Ap 22:2. Esmirna, Apocalipsis 2, 8-11 escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Superíndice 1. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Superíndice 1. Superíndice 1. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. De entre las 7 ciudades a las que se dirigen las cartas del Apocalipsis, la única que es todavía una ciudad floreciente es Esmirna, que hoy se llama Izmir. Esto se debe en buena medida a su geografía,
pues la ciudad tiene un excelente puerto protegido por un golfo de aguas profundas. En el caso de Efeso, el antiguo puerto se ha llenado de sedimentos a tal punto que las ruinas de la ciudad están ahora a varios kilómetros de la costa. Esa misma ventaja geográfica fue la razón por la que sus vecinos lidios la atacaron y destruyeron hasta tal punto que el sitio estuvo abandonado por siglos. Pero a la postre la ciudad floreció de nuevo, y en tiempos del Apocalipsis había recuperado su importancia. Por eso a veces se la llamaba, la ciudad que murió, pero vive. Es digno de notar el hecho de que en el mensaje a Esmirna aparece repetidamente el tema de la muerte y la vida. Y se describe a Cristo como, el que estuvo muerto y vivió. Se exhorta a los creyentes a ser fieles hasta la muerte. Y a quien lo sea se le promete, la corona de la vida. Cuando se escribió el Apocalipsis, los principales edificios de Esmirna estaban en torno a una colina, de modo que al entrar al puerto se veía, una corona de edificios. Algunos sugieren que posiblemente sea por esto que a quien sea fiel hasta la muerte se le promete la corona de la vida. Tomando en cuenta tales alusiones, se ve el tono contracultural y hasta subversivo del mensaje a Esmirna. La ciudad se enorgullece de su corona de edificios y de haber revivido después de estar muerta. Pero a la postre tanto Esmirna como todos sus habitantes desaparecerán en una muerte de la que no hay retorno, una segunda muerte. Sobre este tema, CF 20, 14-15. Por muy impresionante que sea la corona de edificios de Esmirna, no es nada cuando se la compara con la corona de vida que los creyentes han de recibir. Este mensaje a Esmirna conlleva un gran vuelco, de tal modo que todo esto de lo que ahora la ciudad se enorgullece vendrá a ser como nada comparado con lo que se les promete a los creyentes fieles. Si se nos invitara a escribir hoy una carta semejante a nuestras iglesias, ¿qué les diríamos? ¿De qué elementos en nuestra sociedad y cultura nos enorgullecemos? ¿Deberíamos verlos de otro modo desde una perspectiva cristiana? ¿O los vemos como los ve también el resto de la sociedad? Hay además otro elemento de sorpresa y de vuelco en esta carta. La ciudad de Esmirna era rica. En ella había una comunidad relativamente pobre de creyentes que sufrían no solamente pobreza, sino también alguna tribulación, cuya naturaleza no se nos dice. Probablemente fuera presión política y social, pues el mensaje dice que algunos de ellos serán encarcelados y así probados. Pero ante todo esto la carta a los esmirniotas dice que los creyentes en esa ciudad son en verdad ricos, y que su tribulación pasará a lo que se refiere la frase simbólica, tendréis tribulación por 10 días, que no son nada comparados con la eternidad. A la postre quienes permanezcan firmes recibirán la corona de la vida. Esta perspectiva es muy pertinente para la iglesia de hoy. En muchas regiones del mundo, así como en los países más ricos, hay iglesias bien pobres. A veces los miembros de iglesias más ricas piensan que, como esas iglesias son pobres, no tienen mucho en qué contribuir. Pero resulta interesante notar que el mensaje a la iglesia de Esmirna, que es pobre, es el más positivo de todos los 7 mensajes. Esto debería llevar al menos a repensar el modo en que valoramos a las iglesias de hoy y sus miembros. Por último, hay un tercer vuelco en este mensaje, un vuelco que también nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia situación. La carta se refiere a los que dicen que son judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, 2:9. Es imposible saber quiénes eran estos falsos judíos. Lo más probable es que hayan sido judíos que no estaban dispuestos a aceptar el mensaje cristiano, insistiendo en que los cristianos no eran verdaderos hijos de Abraham. Frente a esto, la iglesia antigua, y en este caso Juan insistía en que ella era verdadera heredera de las promesas hechas a Abraham. Sabemos que en Esmirna había una fuerte comunidad judía, y naturalmente el mensaje cristiano, dirigido ante todo a los hijos de Israel, causaría profundas divisiones en esa comunidad. Unas pocas décadas después de escribirse el Apocalipsis, Policarpo, el obispo de Esmirna, quien según la tradición había sido discípulo de Juan, murió como mártir. En las actas de ese martirio todavía encontramos señales de amargos conflictos entre judíos y cristianos. Según este documento, tras la muerte de Policarpo los judíos de la ciudad trataron de asegurarse de que los cristianos no pudieran reclamar su cuerpo, diciendo que probablemente lo esconderían y dirían que había resucitado, como lo habían hecho antes con Jesús. Como se ve en Apocalipsis 2:9, esa amarga enemistad había existido durante algún tiempo. Tal enemistad tendría importantes consecuencias prácticas. Las autoridades romanas sabían acerca de los judíos y su fuerte convicción de no adorar dioses ajenos. De mala gana, esas autoridades habían decidido tolerar lo que les parecía ser un empecinamiento irrazonable por parte de los judíos,
de modo que éstos no tenían obligación de participar en las diversas ceremonias religiosas relacionadas con la vida social, económica y política. Mientras esas autoridades pensaran que el cristianismo era una secta judía más, su monoteísmo sería tolerado. Pero tan pronto como se le vio como una nueva religión, el resultado fue una persecución creciente. Luego, los cristianos tenían dos razones para insistir en que en realidad eran judíos e hijos de Abraham. 1. La razón teológica, pues esto les permitía reclamar para sí las escrituras hebreas, así como las promesas hechas a Abraham, y 2. La razón política, que les permitiría a los cristianos gozar de las mismas exenciones que los judíos habían alcanzado a través del tiempo. Pero desde el punto de vista judío, era importante distinguirse de los cristianos, no solamente por razones teológicas, sino también porque había el peligro de que los motines y disrupciones que la predicación cristiana frecuentemente acarreaba les fueran achacados al judaísmo en general. Todo esto nos ayuda a entender las palabras del mensaje a Esmirna referente a ciertos, falsos judíos, que en realidad son sinagoga de Satanás. Unos siglos después las circunstancias cambiaron drásticamente, de tal modo que ahora vinieron a ser los cristianos quienes gozaban del apoyo del Estado y de la sociedad. Luego, si Juan tenía razón para quejarse de los judíos que no estaban dispuestos a proteger a los cristianos, sino que les rechazaban, también los cristianos de hoy debemos reconocer que, a través de los siglos y en algunos casos hasta hoy, los cristianos no solamente se han negado a proteger a los judíos, sino que también les han perseguido. Luego, debemos cuidar de no caer en el error de quienes han usado y siguen usando este pasaje y otros semejantes como excusa para seguir discriminando a los judíos. Pérgamo, Apocalipsis 2, 12-17 superíndice 1 superíndice 2 y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Superíndice 1 superíndice 3 Yo conozco tus obras, y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Superíndice 1 Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Superíndice 1Y También tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Superíndice 1 Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Superíndice 1 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Pérgamo parece haber sido la sede de la administración romana en la provincia de Asia, aunque frecuentemente el gobernador residía en la ciudad más conveniente de Efeso. Quizás sea por esto que el mensaje a la iglesia en Pérgamo le dice que, habitas donde está el trono de Satanás. Pero lo más probable es que esa frase se refiera a la intensidad del culto pagano en Pérgamo. La ciudad era famosa por un enorme templo de Zeus cuyas ruinas todavía se ven. En las afueras de la ciudad había un número de edificios dedicados al dios de la salud, Escolapio, donde la medicina y la religión se confundían. Pérgamo también se ufanaba por haber sido la primera ciudad de Asia en erigir un templo en honor al emperador. Luego, no ha de sorprendernos el que los cristianos en esa ciudad tuvieran que enfrentarse a grandes dificultades. Esto llegaba al punto que algún tiempo antes de que Juan escribiera el Apocalipsis un cristiano de nombre Antipas, de quien no sabemos nada más, pagó por su fe con su propia vida. 2:13. Bajo tales circunstancias, quienes sugerían que los creyentes se acomodaran más a la cultura circundante aparentemente llegaron a tener cierta influencia en la iglesia. Estos son los Nicolaitas, y los que retienen la doctrina de Balaam. Ya nos hemos topado con ellos al estudiar el mensaje a la iglesia en Efeso, 2:1-7. Pero mientras la iglesia en Efeso rechazaba tales ideas, la de Esmirna las aceptaba, o al menos las toleraba. En ese contexto, se destaca lo que se dijo en la visión original de Jesús, que de su boca salía una aguda espada de dos filos, 1:16. Esta es la palabra de Dios, y a ella se refiere el mensaje a Pérgamo: pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La recompensa de quienes resultan vencedores es un maná escondido, y una piedrecita blanca. Lo primero es una referencia a la tradición del judaísmo tardío según la cual en el banquete celestial se comería de nuevo del maná, pan del cielo ahora compartido en el cielo y no en el desierto. Puesto que para los cristianos la comunión era un anticipo del banquete celestial,
las palabras que estudiamos les recordarían a los creyentes en Pérgamo que al participar en la comunión, aun en medio de serias dificultades, estaban teniendo un atisbo, o un anticipo, del banquete de las bodas del Cordero. La piedrecita blanca es señal de victoria. En la antigüedad el blanco no era señal de pureza, como lo es hoy para nosotros, sino que era más bien símbolo de victoria. El nombre es señal de identidad. Esta piedrecita con un nombre nuevo es señal de la promesa de victoria y de una nueva realidad. Pocos de nosotros hoy hemos experimentado las dificultades de tratar de llevar una vida cristiana en medio de un ambiente hostil. Pero también en nuestros días y en los ambientes más favorables tenemos que preguntarnos si no estamos tentados de hacer ajustes semejantes a los de aquellos nicolaitas. Lo que la sociedad considera bueno e importante viene a ser también lo que los creyentes consideramos bueno e importante. Si tal cosa era inaceptable para los creyentes en Pérgamo, aun cuando una postura recta pudiera costarles la muerte, ¿lo será para nosotros hoy, quienes nos enfrentamos a retos menos drásticos? Tiatira, Apocalipsis 2, 18-29 superíndice 1Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, superíndice 1 yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Superíndice 2 pero tengo unas pocas cosas contra ti, ¿qué toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos? Superíndice 2 superíndice 1 y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Superíndice 2 superíndice 12 aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Superíndice 2 superíndice 3 y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Superíndice 2 pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, superíndice 2 pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Superíndice 2 al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, superíndice 2 y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, superíndice 2 y le daré la estrella de la mañana. Superíndice 2 el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tiatira era una ciudad próspera, aunque militarmente débil e indefensa. Se le conocía por sus industrias, particularmente el bronce, los artículos de cuero, la cerámica, los tejidos y los tintes para la ropa. Recordemos que Lidia, la vendedora de tintes de púrpura que aparece en Hechos, era oriunda de Tiatira. Como era costumbre en aquellos tiempos, y en cierta medida lo es hoy también, quienes trabajaban en tales industrias se organizaban en gremios, y esos gremios consolidaban sus vínculos ofreciéndole culto y sacrificios al dios patrón de su oficio particular, y al emperador participando también en su culto. Aunque tales gremios eran legales, el Imperio Romano siempre temió las asociaciones privadas, pues podían ser sede de conspiraciones y de subversión. La situación de los cristianos sería difícil en una pequeña ciudad como Tiatira, donde era importante pertenecer a un gremio para poder subsistir económicamente. Luego, no ha de sorprendernos el que hubiera allí fuertes tendencias hacia el acomodo con la sociedad circundante. ¿Qué daño podría haber en unirse a un gremio y participar de sus celebraciones religiosas, si con eso era posible ganarse la vida? La carta a Tiatira, como la que va dirigida a Pérgamo, contrasta fuertemente con la de Efeso. Los efesios rechazaban las enseñanzas de los nicolaitas, pero habían flaqueado en su amor. La iglesia de Tiatira recibe encomios por sus obras, su amor, su fe, su servicio y su perseverancia. Lo que es más, mientras el amor de los efesios parece haberse enfriado, las últimas obras de los creyentes en Tiatira son superiores a las primeras. En otras palabras, se han movido en una dirección completamente opuesta a la de sus hermanos en Efeso, pues están sucumbiendo a los atractivos del mundo que les rodea al punto de caer en idolatría. Es probablemente a esto a lo que se refieren las palabras, esa mujer, Jezabel, y es la misma clase de enseñanza que en los mensajes a otras iglesias aparecen como los nicolaitas y quienes siguen el camino de Balaam. En este caso particular, parece que su líder era una mujer a quien Juan llama Jezabel, y el cual no sería su verdadero nombre para relacionarla con la famosa reina de Israel que llevó al pueblo por malos caminos. Cf. su historia en un R18-19 y en 2 R9-10. Como en el caso de Jezabel, la fornicación,
probablemente no se refiera a inmoralidad sexual, sino al culto a los ídolos, lo que toda la tradición de los profetas de Israel consideraba adulterio contra Dios. El conflicto con esta supuesta Jezabel aparentemente llevaba algún tiempo, pues el mensaje dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Ahora tanto ella como sus seguidores serán arrojados en una cama de sufrimiento, lo cual es un contraste irónico con las camas de sus adulterios. Y el fin de todo será su muerte. Todo esto será bien merecido, pues, el que tiene ojos como llamas de fuego, es quien afirma, os daré a cada uno según vuestras obras. Pero esto no quiere decir que no quede esperanza en Tiatira, o que todos estén perdidos. Al contrario, esta carta, como las demás, termina con palabras de promesa y de esperanza. Quien resulte vencedor en todo esto tendrá autoridad sobre las naciones, es decir, estará cercano al Mesías a quien ha sido dada toda potestad tanto en el cielo como en la tierra. MT 28 horas y 18 minutos. En breve, mientras el mensaje a Efeso les advierte a los creyentes de los peligros de una ortodoxia sin amor, el mensaje a Tiatira les advierte de los peligros de un amor suave, que lo tolera todo y no emite juicio. Una vez más, tenemos aquí un mensaje altamente apropiado para la iglesia de nuestros días. Sardis, Apocalipsis 3, 1, 6 Superíndice 1 escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Superíndice 12 Vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Superíndice 3 Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Continuamos rumbo al sudeste por la misma carretera que nos llevó desde Pérgamo a Tiatira, y por ella llegamos a Sardis. Más adelante el mismo camino nos llevará primero a Filadelfia y luego a la Odisea. Sardis era una ciudad relativamente próspera que sin embargo había perdido algo de su lustre. En el siglo VI a.C. había vivido en ella el fabulosamente rico Creso, por cuya fama todavía hoy se dice que alguien es tan rico como Creso. En tiempos del Apocalipsis, Sardis era todavía relativamente rica, porque en ella se cruzaban varias rutas comerciales, y porque las tierras llanas bajo la colina de la ciudad misma eran fértiles. En resumen, Sardis sería un lugar relativamente cómodo donde vivir, pero sin mucho atractivo particular. La ciudad misma, construida como era costumbre sobre una colina, estaba bien fortificada, y nunca fue tomada por asalto. Pero eso no siempre la protegió, pues tanto en el 549 como en el 195 a.C. fue conquistada mediante la astucia de sus enemigos. El mensaje a Sardis muestra una iglesia muy semejante a la ciudad misma. Había visto mejores tiempos y ahora sencillamente continuaba en su rutina normal, confiando en sus glorias pasadas. No tenía mayores problemas. No se menciona aquí a Balaam, a Jezabel, a los Nicolaitas, a la idolatría, ni siquiera se habla de oposición a la iglesia. Pero, así y todo, las cosas no marchaban bien. Las palabras del mensaje a esta iglesia son fuertes. Tienes nombre de que vives, y estás muerto. La complacencia de la iglesia de Sardis se compara sutilmente con la complacencia de la ciudad cuando confiada en sus fortificaciones se vio conquistada por el enemigo. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Compárese esto con MT 24, 42-44, LC 1239-40, un TS 5, 2-4, 2P310 y AP 1615. La única solución para tal iglesia, como para una ciudad que el enemigo intenta conquistar, es ser vigilante. 3.2. Pero no todos en Sardis habían caído en ese estupor. Todavía quedaban quienes no han manchado sus vestiduras. Tales personas reciben la promesa de andar con el Señor en vestiduras blancas. Recordemos que el blanco era señal de victoria. El mensaje para el resto de la iglesia es que, si esas otras personas también despiertan, se arrepienten y vencen, recibirán las mismas vestiduras blancas, su nombre quedará en el libro de la vida, y Cristo confesará su nombre delante del Padre y de sus ángeles, es decir, intercederá por ellas. El libro de la vida aparece repetidamente en el Apocalipsis.
Se le menciona de nuevo en 13:8, 17:8, 20:12, 15 y 21:27. Pablo también se refiere a él en Filipenses 4:3. Esta imagen se refiere a la práctica de hacer listas con los nombres de quienes tenían derecho a entrar en algún lugar o de gozar de ciertos privilegios. Algo parecido hoy son las listas electorales. Si su nombre no aparece en ellas, usted no puede votar. En todo esto hay alusiones que constantemente les recordarían su bautismo a los lectores. La palabra misma, nombre, aparece repetidamente. Tienen nombre de vivos. En 3:4, donde la RVR dice, unas pocas personas, el griego dice literalmente, unos pocos nombres. Se habla además del nombre escrito en el libro de la vida, y del nombre que Jesús confesará ante el Padre y sus ángeles. Desde tiempos antiguos había una relación estrecha entre el bautismo y el nombre. No que, como hoy, se le llamara al primer nombre de una persona su nombre de pila, o que fuera en el bautismo que se les llamara Juan, Marta o Felipe, sino que en el bautismo se sellaba a los creyentes con el nombre de Jesucristo, de modo que a partir de entonces se llamaban cristianos. Unos pocos años después de escrito el Apocalipsis, el gobernador romano de una provincia cercana, Plinio del Joven, y le escribió al emperador preguntando si a los cristianos se les debía castigar por algún crimen específico, o solamente por el nombre. Y al mismo tiempo muchos mártires cristianos declaraban que estaban dispuestos a morir por el nombre de Jesús. Pero aún más que en el uso del término nombre, las alusiones bautismales se ven también en las repetidas referencias a vestiduras blancas y otras manchadas. En la iglesia antigua era costumbre, aunque no se sabe desde qué fecha al salir los neófitos de las aguas bautismales, vestirle con nuevas túnicas blancas en señal de una nueva vida de victoria. Luego, lo que el mensaje a Sardis dice es que quienes han quedado adormecidos deben recordar lo que han recibido y oído, 3:3, particularmente en su bautismo, y arrepentirse, lo que nos recuerda que cuando Martín Lutero se sentía fuertemente asediado por el maligno sencillamente clamaba, en tono de defensa, estoy bautizado. La iglesia en Sardis se parece mucho a algunas de las nuestras hoy. Una rápida mirada basta para ver iglesias en las que parece haber mucha vida, pero que en realidad están durmiendo sobre los laureles de glorias pasadas, como aquellos centinelas en Sardis que debieron sentirse seguros y dejarse adormecer antes que la ciudad cayera en manos de sus enemigos. En tales iglesias todo parece marchar bien. Y, sin embargo, todo anda mal. ¿Qué podemos hacer en tales casos? La llamada a la iglesia de Sardis sigue siendo válida. Acuérdate, pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Filadelfia, Apocalipsis 3, 7-13 escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Superíndice 1 Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Superíndice 1 He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Superíndice 2 Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Superíndice 3 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Filadelfia era una ciudad relativamente pequeña, fundada por colonos griegos con el propósito de afianzar la cultura y autoridad griegas en la región. También había en ella una comunidad judía numerosa y aparentemente influyente que insistía en que los cristianos no eran verdaderos hijos de Abraham. El conflicto con la sinagoga ocupa buena parte del mensaje a la iglesia de Filadelfia, y es semejante al que ya hemos visto en el mensaje a Esmirna, cf. el comentario a 2, 8-11. Aparentemente el conflicto no terminó en tiempos de Juan, pues unos 15 años más tarde el obispo Ignacio de Antioquía, en una carta dirigida a los creyentes en esa ciudad, les advierte contra las interpretaciones sobre el judaísmo. Ignacio, ep. A los Filadelfios, 6.1. Pero lo que Ignacio dice no va dirigido contra los judíos mismos, sino más bien contra quienes en la iglesia interpretaban el evangelio en los términos que entonces se llamaban judaizantes.
El mensaje del Señor a los filadelfios, como el que les envía a los esmirniotas, no incluye palabras de crítica o condenación, sino solamente de elogio y promesa. La descripción de Cristo, a diferencia de las otras cartas, no proviene directamente de la gran visión inicial de Jesucristo. Va dirigido más bien al tema del conflicto con la sinagoga. Cristo es, el santo, el verdadero. Estos eran títulos que un buen judío le daría únicamente a Dios. Luego, el mensaje del Señor a los creyentes en Filadelfia es una afirmación de la autoridad final y absoluta de Cristo. En 1:18 se afirma que Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Ahora se añade la contraparte de esa afirmación. Jesucristo también tiene la llave de David, con la que puede determinar quién ha de entrar al reino mesiánico. Con esta llave ha puesto a los filadelfios ante una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aunque en otros contextos la imagen de una puerta abierta se refiere a oportunidades misioneras, cf. por ejemplo HCH 14:27 y 12 War 2:12, aquí es más bien una palabra de consuelo para quienes ahora se ven excluidos de la sinagoga, y se les dice que no tienen parte con el pueblo de Dios. También es importante la promesa de que los vencedores serán como columnas en el templo de Dios, y nunca más saldrán de allí, es decir, no podrán ser expulsados. En el templo de Jerusalén no se les permitía entrar a los gentiles. Pero ahora, en este nuevo templo que Jesús promete, estos cristianos rechazados y excluidos de la sinagoga, tendrán un lugar tan seguro y permanente como el de una columna inmovible. Lo que es más, Cristo dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Cuando se construía algún templo en la antigüedad, a veces se inscribía en una columna el nombre de algún donante rico para hacer ver que la columna misma estaba allí gracias a la contribución del donante. Tales inscripciones podían incluir el nombre de la ciudad junto al nombre del Dios a quien se dedicaba la construcción. Y ahora se les dice a los creyentes no solo que Cristo tiene la llave que garantiza su admisión al templo y que morarán permanentemente en el templo, sino también que llevarán una inscripción que declarará que han sido puestos ahí nada menos que por Dios mismo. En el centro de la carta, V9, hay unas palabras que pueden parecer extremadamente fuertes en las que se promete que quienes ahora se oponen a los creyentes no son verdaderos judíos y a la postre el Señor hará, que vengan y se postren a tus pies reconociendo que yo te he amado. Lo que Juan hace aquí es repetir lo que los antiguos profetas de Israel habían dicho sobre quienes molestaban y oprimían a Israel. Véase, por ejemplo, y 60 horas y 14 minutos, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las plantas de tus pies se encorvarán todos los que te despreciaban. Cualquiera que oprima a los demás verá un gran vuelco. De igual modo, quienes se creen escogidos de Dios y por esa razón oprimen a otros, cuidado, no sea que ellos mismos queden fuera, mientras quienes estaban fuera puedan entrar. La Odisea, Apocalipsis 3, 14-22 superíndice 1Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, superíndice 1 yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Superíndice 1 pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Superíndice 1 porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Superíndice 1 por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Superíndice 1 yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé, pues, celoso, y arrepiéntete. Superíndice 12 aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Superíndice 2 superíndice 1 al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Superíndice 2 el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La Odisea, la última ciudad que visitaría el emisario que llevaba el mensaje de Juan a las iglesias, era una ciudad rica. Sus riquezas eran tales que cuando un terremoto la destruyó, unos 35 años antes de que Juan escribiera el Apocalipsis, sus habitantes rechazaron toda ayuda imperial y reconstruyeron la ciudad con sus propios recursos. En el año 100, unos pocos años después de la visión de Juan en Patmos, otro terremoto volvió a destruir la ciudad, y una vez más sus habitantes la reconstruyeron por cuenta propia. Muchas eran las fuentes de las riquezas y la fama de la ciudad. Pero tres de ellas se destacaban,
los bancos y la administración de fondos, un producto conocido como polvo frigio, con el que se producía un famoso colirio para los ojos, y una lustrosa lana negra con la que se producían lujosas vestimentas de ese color. Lo único de que la ciudad carecía era de buenos pozos de agua potable. A poca distancia hacia el sudeste estaba Colosas, famosa por sus frescas fuentes de agua. Hacia el norte, al otro lado del estrecho valle del río Lico, todavía pueden verse desde las ruinas de la Odisea otras ruinas más imponentes de la ciudad de Hierápolis, así como los blancos farallones que hoy se conocen como Pamukkale, o el Castillo de Algodón. Hierápolis era famosa por sus aguas termales, a las que acudían centenares de visitantes en busca de curas para una gran variedad de dolencias. Las aguas termales que brotaban de Hierápolis, al descender por las laderas de Pamukkale, dejaban los hermosos depósitos de minerales que le valieron a esa montaña el nombre de Castillo de Algodón. Esa agua se llevaba por un sistema de acueductos a la Odisea, donde todavía se ven señales de ese sistema. Pero cuando llegaban a la Odisea esas aguas tan apreciadas en Hierápolis eran tibias, y su alto contenido mineral las hacía casi nauseabundas. Todo esto es el trasfondo del mensaje devastador que se envía a la iglesia de la Odisea. Al parecer, esa iglesia no tenía grandes problemas, y ese era precisamente su problema. El mensaje empieza con una alusión poco velada al principal defecto de la ciudad, sus aguas tibias. Ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras tibio o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces el mensaje empieza a referirse a algunos de los motivos de orgullo de la ciudad y a darles otro giro. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. La ciudad que es un centro bancario es miserable y pobre. La ciudad famosa por su colirio para los ojos y por su fina lana negra está ciega y desnuda. La única solución para los creyentes es no confiar más en tales cosas, ni en sus propios recursos y riquezas, ni en su fina lana y su famoso colirio. Por eso el mensaje le aconseja, que compres de mi oro refinado en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. El versículo que sigue, 3:19, incluye la única nota positiva en todo el mensaje. Yo reprendo y castigo a los que amo. En otras palabras, el mensaje a la Odisea, con todo y ser fuerte, es resultado del amor del Señor. Si la iglesia de la Odisea se arrepiente, se le perdonará. El versículo 20, yo estoy a la puerta y llamo, invita a una lectura más cuidadosa. Esas palabras han inspirado famosas pinturas y hermosos vitrales, así como hermosos poemas. Uno de ellos en nuestra lengua es el soneto de Lope de Vega que empieza diciendo, ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta, cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras? En la casi totalidad de tales obras de arte y de literatura, el pasaje se interpreta como una invitación personal a abrirle a Cristo la puerta del alma o del corazón, y como promesa de la íntima amistad que resultará. Pero lo más probable es que en su sentido original el pasaje no se refiera a eso, sino a la comunión. Y es entonces otra palabra dura contra la iglesia de la Odisea. Mientras esa iglesia se reúne para celebrar la cena del Señor, el Señor mismo está a la puerta, esperando que le abran. El llamado a que le abran la puerta indica que se ha excluido al Señor de la cena que se celebra en su nombre. Al terminar de leer y estudiar los mensajes a estas 7 iglesias, la principal pregunta que debemos hacernos es, ¿qué clase de mensaje les enviaría hoy el Señor a nuestras iglesias? ¿Nos alabaría por nuestra estricta ortodoxia al tiempo que nos criticaría por nuestra falta de amor, como a los efesios? ¿O nos alabaría por nuestro amor, pero censuraría nuestra falta de convicciones y nuestra prontitud a llegar a componendas con los valores de la sociedad circundante, como a la iglesia de Tiatira? ¿Recibiríamos palabras de encomio y de consuelo ante las dificultades a que nos enfrentamos, como los creyentes en Esmirna? Nos diría que, aunque otros nos desprecien y traten como a extraños, a la postre estaremos en el templo mismo de Dios, como les dijo a los de Filadelfia. Nos diría que estamos adormecidos, reposando en nuestros logros, y que raramente cumplimos los votos de nuestro bautismo, como a la iglesia de Sardis. O, lo peor de todo, nos diría, como a los de la Odisea, que aunque pensamos que somos ricos y que tenemos toda suerte de recursos, de modo que cubrimos todas nuestras necesidades, ¿en realidad somos pobres, miserables y desnudos? Por último, al concluir nuestro estudio de los mensajes a las 7 iglesias,
es necesario recordar que todo el Apocalipsis iba originalmente dirigido a esas mismas iglesias. Luego, adentrémonos en el estudio del Apocalipsis teniendo en mente por una parte las virtudes y faltas de aquellas 7 iglesias y por otra las virtudes y faltas de nuestras propias iglesias.